Segundo día de bombardeos sobre la ciudad siria de Raqqa a manos de Francia, de François Hollande, después de decir que están en guerra contra ISIS. Buenas tardes, Íñigo Sáez Duarte, subdirector del diario.es, y Olga Rodríguez, directora adjunta al director en el diario.es. Bueno, la primera pregunta es, el propio Hollande ha apelado a la Unión Europea para que sean solidariamente, que le acompañen en ese ataque. ¿Puede pasar que nos veamos implicados de alguna manera en un ataque a ISIS? Bueno, supongo que Hollande lo primero que va a reclamar es solidaridad política, un apoyo al 100% de los demás gobiernos de la Unión Europea en todas las medidas políticas o militares que pueda tomar. Eso es fácil que consiga. Eso no quiere decir que vaya a reclamar un apoyo militar directo, pero también es cierto que él ha dicho que va a montar una coalición internacional, aunque en realidad ya existe una, que se va a reunir con Obama y con Putin para dar los primeros pasos, y quién sabe, que abre la posibilidad de que pida a otros gobiernos europeos, incluido el español, que hagan algún tipo de aportación militar real o simbólica en esta nueva guerra. ¿Y España, veis en el horizonte la posibilidad de que pudiera aceptar? Teniendo en cuenta que estamos en pre-campaña electoral y con campaña electoral muy cercana, yo creo que sería un suicidio por parte del gobierno español involucrarse más de lo que está. El gobierno ya ha dicho que está colaborando en Turquía y en Irak con la lucha contra el terror. De todas formas, yo creo que sería interesante tener en cuenta que desde el año pasado hay una coalición en la que participan Estados Unidos y algunos países del Golfo, como Arabia Saudí, bombardeando algunos focos en Siria, y que Francia en realidad lleva participando en bombardeos en Siria desde el pasado mes de septiembre, es decir, no es la primera vez que se bombardea Raqqa. Yo creo además que el hecho de bombardear, sin más, unos focos determinados, lo único que consigue es avivar más el fuego en una región ya de por sí bastante incendiada. O sea que la guerra... En otras palabras, por lo de España, digamos que no creo que Rajoy cometa el mismo error que cometió Aznar. En tu artículo, Íñigo, decías que Hollande puede ser el nuevo Bush. No sé si él va a cometer también el mismo error que cometió Bush y que le hizo también perder las elecciones en cierta manera. ¿Estamos en un caso comparable a George Bush? Es un caso comparable desde varios puntos de vista, no de todos, pero desde luego lo es desde el punto de vista de la retórica de guerra, del tipo de lenguaje utilizado por Hollande ayer ante diputados y senadores. Es muy parecido al discurso que dio George Bush 3 o 4 días después del 11S ante el Congreso norteamericano, ¿no? Es la idea de estar en guerra contra un grupo que pretende destruirte, no solo que suponga una amenaza puntual en momentos determinados, sino que su objetivo es destruir no ya un gobierno, sino todo un sistema político y cultural, una forma de vida. En eso Hollande ha tocado todas las teclas que tocó George Bush. También en el sentido de creer que una acción militar concreta y determinada, una invasión antes y ahora una serie de bombardeos, puede solucionar un problema político que va a existir durante mucho tiempo, y es el hecho de que, por así decirlo, hay una guerra civil dentro del Islam entre distintos bandos que nos implica a los países europeos, lo queramos o no, y que no vamos a poder finalizar o mejorar si nosotros nos unimos a esa pelea, a esas guerras. Nos implica a los países europeos porque además los países europeos o Estados Unidos llevan años involucrados en algunas de esas guerras de un modo u otro. Podríamos decir que desde que Estados Unidos armó a los mujahidines en Afganistán, que luego devendrían en los talibanes, hasta la actualidad, Occidente ha estado participando en contiendas en la región. Luego vendría Irak, luego vendría Libia, luego vendría Siria, luego vendría Yemen, donde se está bombardeando a población civil, una coalición en la que participan Arabia Saudí y Estados Unidos, entre otros. Y no hay que olvidar que Francia en los últimos años ha querido dar un paso adelante y ponerse en primera línea. Lo hizo con Libia, quiso ser uno de los abanderados en la guerra en Libia y en los bombardeos en Libia y en la intervención militar en Libia, y de hecho incluso fue llamativo que hubiera incluso una especie de pelea entre Estados Unidos y Francia a la hora de atribuirse la autoría del asesinato extrajudicial de Gaddafi, cuando finalmente lo asesinaron. Y Francia desde 2011 también ha estado interviniendo indirectamente en Siria, incluso antes de iniciar estos bombardeos que comentaba antes, en septiembre de este año. Esto hay que tenerlo en cuenta para
para hacer un análisis no significa que justifique absolutamente nada, pero son explicaciones que hay que tener en cuenta para poder hacer un dibujo de todo el contexto. ¿Crees, Íñigo, que esto que explica Olga sobre el origen y la intervención de Occidente, de aquellos polvos, estos lodos, crees que es una consecuencia, la situación actual, directa de toda la actividad y la intervención de Occidente allí? Bueno, hay algunas zonas del mundo en las que hay poca memoria histórica, y lo que ocurre en Oriente Medio es que hay demasiada memoria histórica en Oriente Medio y Asia Central. Se recuerda muy bien hechos ocurridos en el siglo XX, en todo el proceso de descolonización del fin del Imperio Turco, la presencia colonial del Reino Unido y de Francia, lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Eso crea un nivel de rencor y de odio que es muy difícil de quitar, ¿no? Es cierto que lo ocurrido en Afganistán, después de la invasión soviética, de alguna manera ha seguido teniendo efectos en las décadas posteriores. También es cierto que los dirigentes políticos de la época, de la Guerra Fría, norteamericanos y soviéticos, obviamente no podían ser conscientes de las consecuencias de la huella que iban a dejar muchísimos años después, porque ellos pensaban solo en términos de clave de Guerra Fría, de defenderse o de atacar, ¿no? Pero la influencia de lo ocurrido en Afganistán en los 80 se nota en muchos aspectos de la actualidad política actual, ¿no? Desde luego. Pues muchísimas gracias, Íñigo Sáez Duarte y Olga Rodríguez, por vuestras explicaciones. Un placer. Gracias.